Agradecemos a Dios la oportunidad de estar otra vez juntos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando toda una serie de sermones acerca de los matrimonios que duran, cuáles pueden ser los principios, cuáles son las bases escriturales para que los matrimonios puedan durar. Y ya hemos estudiado en algunas ocasiones algunos sermones que nos han llevado precisamente a entender estas cosas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un matrimonio realmente excepcional. Un matrimonio de esos matrimonios que emocionan, de esos matrimonios que no aparecen tanto en las Sagradas Escrituras y sin embargo dejan una enseñanza muy clara y muy profunda cuando podemos acercarnos a las Escrituras para poder ver sus vidas y para poder ver sus matrimonios. Esto es lo que necesitamos los matrimonios de ahora. Ver los matrimonios que están en la santa palabra de Dios. Seguramente tuvieron problemas, seguramente pasaron por cosas muy fuertes, pero siempre centraron su vista en Dios. Y esto es algo que hace que un matrimonio sea durable. Este matrimonio del que quiero compartir hoy, le he titulado Un matrimonio de fe. Un matrimonio de fe. Y podríamos decir, ¿y acaso los otros no han sido matrimonios de fe? Seguramente que sí, porque a través de los matrimonios que hemos estado estudiando en la palabra de Dios, hemos visto que todos tienen un común denominador. Dios es el centro de su matrimonio. Pero cuando hablamos de esta pareja como un matrimonio de fe, lo hacemos basados en Hebreos capítulo 11, versículo 23, que dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, y cuando le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Es por esto que le hemos puesto matrimonio de fe. Primero porque aparece en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Y segundo, porque resalta la forma en la que inicia este versículo. Por la fe Moisés. Moisés no ha nacido todavía. Por supuesto que no. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. Fue escondido por sus padres. Entonces, estos padres fueron un matrimonio de fe. Y esto es lo que queremos destacar ahora. Un matrimonio de fe tiene ciertos principios que no podemos olvidar. Lo primero es que estos padres tuvieron una misma fe. ¿Por qué decimos esto? Porque en Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó mujer a una mujer de la familia de Leví. Es decir, los dos pertenecen a una línea importante de los hijos de Jacob. En este caso, a la familia de Leví. Pero la familia de Leví era una familia donde ahí se desprende toda la línea sacerdotal. Es decir, estos dos personajes fueron tan importantes que en ellos se destaca el principio de fe, el principio de una familia sacerdotal. Y realmente, queridos hermanos, me emociona pensar en el nombre de ellos, ya que la Escritura en Números capítulo 26, versículo 59, dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio de Amram estos hijos: Aarón, Moisés y María, su hermana. Este versículo de Números 26-59 es muy importante porque ya nos da el personaje del que estamos hablando. Los personajes son importantes. Aquí encontramos a un hombre llamado Amram, de la familia de Leví. Y encontramos también a Jocabed, una mujer de la misma línea de otra familia. Es decir, dos personas que destacan por su fe,
Los dos tienen un encuentro y un compromiso con Dios que sobresale. Tenían la misma fe, eran de la misma familia, tenían los mismos hijos, pero sobre todo tenían al mismo Dios, la misma confianza y la misma consagración. Es decir, estos dos personajes sobresalen por su fe. Pero ¿qué digo que sobresalen por su fe? Hay un personaje del que yo he mencionado en varias ocasiones, Flavio Josefo, y Flavio Josefo menciona que Amram era un hombre impecable, un hombre perfecto y un hombre intachable. Y este pensamiento es algo importante porque en hebreo se le llama sadik. Él es un sadik, un hombre que es perfecto, que es justo y que es leal. Tres características de la palabra. Pero, ¿qué quiere decir la palabra sadik? La palabra sadik significa una persona que en todas sus actitudes, todos sus pensamientos, toda su forma de ser, siempre va a actuar como una persona justa y actúa justo con sus padres, actúa justo con Dios, actúa justo con su esposa, actúa justo con todas las personas. Y entonces esta palabra sadik es importantísima porque presenta un hombre justo, un hombre piadoso. Y hablar de una familia piadosa en los tiempos bíblicos, hermanos, estamos hablando de un hombre realmente consagrado. Y de la misma forma era también su esposa. Este personaje aparece 15 veces en toda la Biblia. 15 veces el nombre de Amram, porque es un hombre que ha llamado la atención, un hombre sobresaliente. Y claro, porque a través de él viene la misma línea patriarcal que hemos estado mencionando en las últimas semanas. Flavio Josefo entonces dice que él era de una familia de la más alta alcurnia. Él está mencionando que él era un hombre de fe y un hombre que estaba preocupado por los esclavos de esa época. Debemos de mencionar que cuando termina el Génesis e inicia el Éxodo, estamos hablando de un aproximado de 430 años. Entonces, los egipcios comienzan a actuar por medio del temor de que los judíos crezcan en número, que se hagan más numerosos que los mismos judíos y después los dominen. Entonces, el rey de Egipto actúa de una forma salvaje, de una forma cruel, y hace que los mismos esclavos comiencen a trabajar a marchas forzadas. Es una situación de clamor, de angustia, de tristeza, y todo esto está desarrollándose en un periodo de 430 años. Pero Amram tiene en su corazón una preocupación. ¿Cómo es posible que ellos estén pasando por este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que ellos estén pasando como una nación esclava, como una nación oprimida? Y él tiene ese sentido de justicia. Ama a Dios, ama a su familia, pero también ama a su nación. Y ese es el contexto del que estamos hablando. Un contexto de esclavitud, en un contexto de falta de justicia, y Amram es el personaje correcto, en el momento correcto y en las circunstancias correctas. Amram es un hombre de fe, y de la misma forma era su esposa. Por eso mencionamos que ellos tenían una misma fe. Y hermanos amados, es que cuando una pareja tiene la misma fe, el mismo amor, el mismo compromiso, la misma piedad, la misma consagración, hermanos, el matrimonio se hace dulce, se hace agradable, se hace perfecto. Una segunda cosa que llama la atención de estos personajes
es que estaban unidos. ¿Por qué decimos que estaban unidos? Bueno, el texto que hemos mencionado de Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Énfasis, sus padres. Estamos hablando de los dos, estamos hablando de unidad. En una época como esta, normalmente se piensa que uno de los dos debe ser malo. Se piensa que el padre puede ser justo, pero la esposa no es tan leal. Se puede pensar que la mujer es excepcional, pero el marido es un perezoso, un holgazán. Pero cuando estamos hablando de estos personajes, queridos hermanos, estamos hablando de un matrimonio unido, de un matrimonio donde los dos tienen el mismo sentir de unidad, el mismo sentir de compromiso del uno al otro. Platicaba con unas personas hace unos días y me decían: ah, Jocabed, qué trabajo tan fuerte tuvo que hacer para tejer la arquilla donde pondrían a Moisés para esconderlo. ¿Y el hombre? Y el hombre no hizo nada. Queridos hermanos, esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de levantar a uno y de bajar al otro. Eso no es verdad. Dice el texto que por esa fe, Moisés al nacer fue escondido, y el énfasis está en sus padres. Ellos estaban unidos. Por supuesto que estaban unidos. No era el problema de uno, era el problema de los dos. No eran las estrategias de uno, eran las estrategias de los dos. Entonces, tenemos que pensar que como matrimonio unido tenían que pensar en las mismas estrategias, en las mismas convicciones, en una misma comunicación, en un ponerse de acuerdo. Y queridos hermanos, en esta época ponerse de acuerdo en un matrimonio cuesta. Pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Y este matrimonio se puso de acuerdo en momentos muy difíciles. El mismo personaje que yo mencioné hace un momento de Flavio Josefo continúa hablando de Amram. Y dice que Amram era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre leal, pero con toda la preocupación de la esclavitud y de todo lo que ya se había dicho, que el rey habría de matar a un niño que sería el que rescatara a Israel. Y él tiene un problema porque su esposa en este momentito precisamente está esperando bebé. Ya han muerto muchos niños y él se va preocupado y comienza a orar. Así lo dice Flavio Josefo. La Biblia no da todos los detalles. Sin embargo, Flavio Josefo hace un estudio tan específico y tan detallado que nos puede decir que él hizo una oración y Dios le dijo que ese niño que la gente estaba esperando como el Salvador, como el Libertador, precisamente sería su hijo al nacer. Él lo toma en su corazón, lo platica rápidamente con su esposa y entonces en un acto de fe, en un acto de compromiso con Dios, comienza a platicar con su esposa, a ponerse de acuerdo cómo le van a hacer. Y dice la escritura que lo escondieron 3 meses, lograron por 3 meses esconder a su hijo sin que nadie se diera cuenta. Las autoridades estaban matando niños todos los días y ellos tenían el niño escondido, pero creían que ya no podrían por más tiempo y los escondieron 3 meses, 3 largos meses. Y ahí lo tuvieron, ahí estuvo el pequeño. Y ellos pensando, calculando. Y lo interesante, queridos hermanos, es que Dios les dio la luz. ¿Dónde buscar a un niño? El niño donde vendría la esperanza de Israel. Un niño que represente en un sentido a nuestro Señor Jesucristo, el libertador.
el que compró nuestra vida y nos liberó, nos trasladó del pecado, de la esclavitud y nos llevó a su amado Hijo Jesucristo, dice la Sagrada Escritura, hablando de Dios. Dios hace esto a través de Jesucristo y esto tendría que ser un efecto en la vida también de Moisés. Y Amram lo sabía y dijo: ¿dónde podré poner a mi hijo sin que me lo ataquen? ¿Cómo haré para que mi hijo esté a salvo? Y por fe, queridos hermanos, pensó: el único lugar donde no lo van a buscar en todo el país, en todo el reino, va a ser en el palacio. Y lo acercaron al palacio. Lo llevaron al río Nilo. Sabían perfectamente a qué hora la princesa y todas sus doncellas llegaban al río. Preparó Jocabed juntamente con su esposo y también con la ayuda de sus hijos. Ahí encontramos a María. ¿Qué historia tan especial vemos aquí? 400 años de esclavitud se tendrían que terminar en cualquier momento. Y entonces esta pareja comenzaron a buscar todas las estrategias, pero lo hicieron unidos. Hermanos, el énfasis aquí de un matrimonio de fe es que no solamente tienen esa fe de compromiso con Dios, sino que también siempre están unidos. Recuerden que la Escritura dice una sola carne, y esto es importante porque una sola carne, ya no serán dos, es una sola carne. Y hermanos, esto es indispensable, la unión, la unidad, el compromiso. La palabra unidad en hebreo es ejad, y ejad es algo, dos cosas que se ponen en uno, que se le pone un pegamento y quedan indivisibles y que ya no se pueden separar. Ellos eran tan unidos, casi que pensaban como una sola persona. Qué matrimonio tan especial, Amram y Jocabed. Un matrimonio de fe. Por la fe, Moisés fue escondido cuando nació. No era la fe de él, era la fe de los padres, los dos. Este matrimonio es un matrimonio de fe porque dice la Escritura que escondieron por 3 meses a su hijo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto, queridos hermanos, es importante. Dice que lo escondieron, lo protegieron. Y esta es una característica importante de los padres. Los dos tienen un mismo trabajo. Deben tener un mismo sentir. Y los dos deben de proteger su matrimonio. El hombre es el director en jefe, el gerente general. La esposa es la subdirectora o la subgerente de una empresa que se llama familia. Y entonces Dios coloca la autoridad en el hombre y en ella le coloca la complementariedad y juntos comienzan a trabajar, y el trabajo de él es mantener al matrimonio bien de pie, y la esposa es la encargada de apoyar para que todo esté de pie. Y ellos protegieron a su hijo. Ellos protegieron la vida de su hijo. Estaban muriendo muchos niños, lo cual seguramente ellos lamentaron, y a nosotros también nos entristece. Murieron miles de niños por causa de este decreto del rey, pero ellos, tomándose en fe, sabiendo que su hijo sería el libertador, porque ya lo sabían, porque Dios ya se lo había dicho en un sueño a Amram. Y entonces ellos comenzaron día a día a cuidar de este pequeño. Lo que me llama la atención, queridos hermanos, siempre he predicado este pasaje muchísimas veces, y todas las veces que veo el pasaje me sorprendo porque dice que
Lo escondieron porque era un niño hermoso. Dígame qué niño está feo. Dígame qué niño está feito. Todos vamos a mirar a nuestros hijos como niños hermosos, como niños bonitos. Puede haber que haya niños que nazcan muy chatitos y algunos hasta de color verdes, moraditos, muy rojos, muy pálidos, casi negritos por el asunto del parto. Pero queridos hermanos, cuando este niño nació lo vieron hermoso, pero esto es normal porque todos los padres van a ver a sus hijos normales. Lo van a ver como especial incluso. Cuando me acerqué a ver este pasaje, encontré algo que realmente me sorprendió. Porque en griego la palabra hermoso puede ser la palabra kalos, puede ser la palabra eu, hermoso, bonito, pero utiliza la palabra asteios. Es decir, es una palabra diferente. Esta palabra solamente va a aparecer para la persona de Moisés. Los únicos que mencionan esta palabrita es precisamente para hablar de Moisés. Lo vieron niño hermoso. Y en Hechos capítulo 7, versículo 20, Esteban, hablando del mismo caso, dice que los padres lo escondieron y me llama mucho la atención porque dice que lo vieron agradable a Dios. ¿En qué consistía entonces la hermosura de este niño? Si todos los niños son hermosos, ¿en qué consistía esta hermosura? En que la palabra que se utiliza aquí es la palabra agradable a Dios. Agradable a Dios. Dios quiere a todos los niños y seguramente muchos son agradables a Él. Pero lo que está mencionando aquí es que ese es el niño hermoso de la esperanza. Ese es el niño hermoso que todo mundo estaba esperando. Ese es el niño que todo mundo tiene en la mente que había de nacer para libertar a Israel. Entonces, cuando ellos detectaron que su hijo era el niño hermoso, el niño agradable, el niño que Dios había preparado para su nacimiento, entonces ellos tuvieron que buscar todavía defender y cuidar a ese pequeño. Dice, porque lo vieron hermoso. Entonces pusieron mayor énfasis, mucho mayor énfasis en cuidar de la vida de este niño, porque ese niño representaba toda la esperanza de todo el pueblo. Pero también representaba todas las promesas dadas por Dios desde la eternidad. Le vieron hermoso. Yo creo que sí era hermoso. La palabra es agradable. Solamente en 2 ocasiones aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Y las dos para hablar precisamente de Moisés. ¿Lo vieron? Hermoso. ¿Lo vieron? ¿Vieron en su rostro el plan de Dios? ¿Vieron en su rostro lo mismo que nosotros vimos en las Escrituras al hablar del Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesús nació, también Él era el niño hermoso, el niño esperado desde la eternidad, el niño que habría que liberarnos. Hermanos amados, el matrimonio de fe es un matrimonio que nos deja ver un verdadero compromiso con Dios, y ese matrimonio vierte toda su fe en el cuidado de sus hijos. Tenemos que aprender a cuidar a nuestros hijos. Estamos en una época cuando los gobiernos están diciendo nosotros nos encargamos de la educación de los hijos y están haciendo planes tristes, planes con enseñanzas ideológicas totalmente contrarias a las Sagradas Escrituras. Y muchos dicen, a mis hijos los cuido yo. Pero queridos hermanos, quiero decir que muchos que dicen que yo cuido a mis hijos nunca los han educado y les han enseñado la fe. ¿No quieres que nadie te eduque o mal eduque a tus hijos? Entonces tienes que protegerlos desde ahora. Tienes que imprimir en ellos la fe. Un matrimonio de fe es aquel matrimonio
que en cuarto lugar graba su fe en el corazón de sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvieron Amram y Jocabed? Si usted me acaba de contestar que 3, le digo correcto. Aarón, María y Moisés. Aarón, sacerdote, el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote. María, la primer mujer líder del pueblo y la primer líder femenil en ese momento. Y Moisés, el libertador del pueblo. Aarón, el sacerdote, área cultica. María, lideresa, vida familiar. Moisés, líder social y político del pueblo. Hermanos, 3 esferas importantísimas. Estos padres enseñaron a sus hijos en la fe, en la familia y en la sociedad. Por eso es importante. Ellos grabaron estos principios importantísimos. Entonces, una familia de fe es aquella que graba en sus hijos la fe, la familia y la política, el gobierno, porque ya dijimos que era un matrimonio justo por la fe, un matrimonio justo por la unidad, un matrimonio justo por cuidar de su hijo y por cuidar de la familia, pero también un matrimonio justo por grabar en ellos la fe. Cómo me encanta pensar en Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero creo que ese es el efecto de algo de lo que había sucedido antes con Amram y Jocabed. Ellos seguramente dijeron: ustedes pueden hacer lo que sea, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los 3 hijos están enseñando en 3 áreas diferentes de la vida, pero los 3 consagrados a Dios. Queridos hermanos, esto realmente me emociona, porque hablar de este matrimonio de fe es hablar de personas que cubren todas las áreas de la vida. Hoy pensamos que ser un matrimonio de fe es ser un matrimonio de iglesia. Creo que ser matrimonio de iglesia es importante, pero ser un matrimonio de fe en todas las áreas de la vida es lo que hoy se necesita. Amram y Jocabed fueron un matrimonio de fe, un matrimonio sobresaliente, y eso es lo que necesitamos ahora, queridos hermanos. Matrimonios de fe que puedan tener estas mismas características: consagración, unidad, protección y grabar en sus hijos el amor total de Dios en sus corazones. ¿Cómo nos gustará, queridos hermanos, que hoy haya más Amrams y más Jocabeds? Personas que no temieron la ira del rey, sino que se sostuvieron y vieron que su familia cumpliera el propósito a la que a ellos Dios les había llamado. Dios les entregó una familia para cuidarla, y ellos protegieron a su familia, y su familia llegó lejos. Este matrimonio fue realmente un matrimonio de los que duran, un matrimonio de fe. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y no olviden que todavía continuaremos con esta serie Matrimonios que duran. Que el Señor les bendiga.